Paula Santamaría y voy a hablar sobre el caso Norín Catrimán y otros versus Chile. Esta sentencia es de abril del 2014. Bueno, primero pues acontecimientos importantes. Se realizó una protesta por parte de este grupo llamado los mapuches. Son unos indígenas del territorio de Chile. Este grupo empezó a realizar pues las diferentes protestas teniendo en cuenta que estaban siendo vulnerados sus derechos, estaban sufriendo de pobreza, había un déficit en la salud, ellos no estaban siendo atendidos pues digamos como lo requerían. Estas personas no contaban con este derecho a la salud, tampoco contaban con acceso a educación y además estaban ellos protestando para que les retornaran sus tierras ancestrales. Teniendo en cuenta todo esto, el Estado lo que hizo fue tratar de que ellos fueran vistos como unas personas violentas y como unas personas que estaban atentando contra el patrimonio y contra todos los derechos de las demás personas. Pero en realidad nosotros podemos ver que se evidencia la violación de los derechos humanos, pues 7 mapuches y un activista, los cuales fueron relacionados con fueron relacionados como presuntos autores del delito de terrorismo. Y este fue uno de los errores que se cometió en las sentencias que emitió el Estado de Chile, pues teniendo en cuenta que se solicitaba, o sea, se quería más bien tener en cuenta estos delitos como delitos comunes y ser juzgados con el derecho penal que ya nosotros conocemos, cuando este es un tema relacionado con protestas que estaban llevando a cabo pues este grupo, teniendo en cuenta todos los problemas que estaban sufriendo. Y estas protestas se llevaron a cabo hablando, como lo mencionaba anteriormente, por los derechos que estaban siendo vulnerados y por todo lo que estaba sufriendo este grupo. Hay que tener en cuenta que en este caso fue violado el principio de legalidad por el Estado de Chile y además que se cometieron actos violentos contra la vida, la integridad personal y contra el patrimonio, y además se cometieron actos también contra el Estado. También se determinó que los jueces en el momento de sentenciar no pueden tomar decisiones de forma xenófoba, es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden tener en cuenta la raza o la etnia de un grupo de personas al momento de juzgar, sino que eso tiene que ser acorde a la ley. Entonces, como consecuencia, se generó un temor en la población por parte del Estado, teniendo en cuenta todas estas actuaciones y todas estas protestas que se llevaron a cabo, pues teniendo en cuenta que hubieron incendios y diferentes cosas, y el Estado generó temor en toda la población. Otra consecuencia también pues, fue que se afectó la tranquilidad pública de todas las personas, pues teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente. Y también se cometieron actos violentos como ejecuciones y privaciones de la libertad de forma injusta, como lo mencionaba anteriormente, pues estos mapuches y este activista fueron vulnerados en sus derechos y se cometieron todos estos delitos de forma pues digamos grave, vulnerando la vida de estas personas. La Corte condena a Chile, teniendo en cuenta que el Estado tiene la obligación de igualdad ante la ley y la no discriminación. Y además se dejan sin efecto las sentencias que había dictado la Corte en contra de estos líderes pues del grupo mapuche. También se considera que la legislación chilena no actúa acorde al derecho internacional y acorde a las garantías que otorga el derecho internacional, pues teniendo en cuenta que todas estas actuaciones van completamente en contra de la ley. Bueno, digamos que teniendo en cuenta todo esto no sucede solo, digamos que este caso no es aislado, este caso no sucede solo digamos en el territorio de Chile, sino que sucede en muchos lugares en donde hay personas o hay comunidades indígenas. No nos tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, a estas personas se les violan sus derechos fundamentales. Hay muchos indígenas, muchos pueblos indígenas
en nuestro territorio, los cuales están sufriendo en este momento por falta de atención en salud. Hay personas que no tienen acceso a la educación. Entonces digamos que todas estas cosas se ven reflejadas, digamos que en la población de todos los indígenas que digamos que componen el territorio nacional, y además, o sea, en países cercanos a nosotros. Eso se puede vivenciar en Ecuador, se puede vivenciar en Perú y en diferentes lugares. Además de esto, pues todas estas personas no cuentan, digamos que con el reconocimiento de los diferentes, digamos que de las diferentes personas que componen el Estado. A estas personas no se les da importancia y se les ve de forma diferente. Entonces digamos que empieza eso como es un error que cometen, pues digamos, los estados, que digamos que como que excluyen a todas esas personas de los derechos que tenemos otorgados todos en el Estado. Digamos que el Estado no debe discriminar de raza, de color, ni nada de ninguno de estos aspectos para garantizar los derechos de las personas.